Hola, comienza Mundo 2020 de Cuba Visión Internacional. Entre los años 80 y 90, unos 6.000 militantes de la Unión Patriótica fueron perseguidos y asesinados sistemáticamente en Colombia. Fue el exterminio despiadado durante casi 2 décadas de la izquierda colombiana que se había agrupado en esa organización política tras los acuerdos de paz alcanzados en 1984 entre el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. En aquel momento, la FARC pidió que se creara una formación política y se le dieran garantías para cambiar el fusil por el discurso político. Desde los sectores más retrógrados en Colombia se les acusó de ser el brazo político de la guerrilla, pero realmente no fue un partido de la FARC, fue un frente democrático que aglutinó a diversos sectores, desde guerrilleros desmovilizados y militantes comunistas mayoritarios en esa organización, pero que también incluyó a toda la izquierda social y política del momento, a maestros, a sindicalistas de variados gremios e incluso a militantes liberales y conservadores que estaban en desacuerdo con el rumbo que estaban tomando sus partidos por aquel entonces. La derecha extrema colombiana no asimiló el paso dado con ese acuerdo. Fue así que tras el relativo éxito del candidato a presidente Jaime Pardo Leal en las elecciones de 1986 y en comunión con agentes del Estado, estimularon e incluso participaron en el genocidio perpetrado por agrupaciones paramilitares. Esa persecución y asesinato de los miembros de la Unión Patriótica provocó el colapso de aquel intento original de poner fin al conflicto entre el gobierno y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Solo hasta 2012, con Juan Manuel Santos como presidente, fue que la mayor guerrilla del país, llamada ahora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, aceptó sentarse en la mesa de diálogo en La Habana, que concluyó con el histórico Acuerdo de Paz de 2016. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por lo que calificó plan de exterminio. Llegamos a 2023 y un nuevo capítulo se abre para la paz en Colombia, tras aceptar el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda guerrilla histórica del país, sentarse también a la mesa de diálogo con el gobierno del actual presidente Gustavo Petro. Sobre este largo y accidentado camino hacia la paz en Colombia, estaremos mirando y analizando hoy con Visión 2020 junto a nuestra invitada, la joven y prestigiosa periodista cubana Anisley Torres. Acompáñenos. Tengo el inmenso placer de recibir en Mundo 2020 a mi joven colega Anisley Torres, a quien precisamente conocí cuando se iniciaron en La Habana, Anisley, los diálogos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, la FARC-EP, y la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos, que estuvo presidida en ese momento por Humberto de la Calle. Año 2013, muchas madrugadas en las que coincidíamos bien temprano y teníamos tiempo para hacer lobby entre colegas. Muy buenos tiempos. Exactamente, y además porque el tema realmente nos caló hondo, Anisley, y por eso es que pensábamos en que era muy oportuno que nos transmitieras precisamente hoy tus valoraciones y consideraciones sobre todo este tema de la búsqueda de la paz en Colombia. Aprovecho que todavía estoy al tanto de ello, mantienes un seguimiento estable, permanente sobre todo este proceso de búsqueda de paz del pueblo colombiano, Anisley, y te pregunto, ¿qué tan significativa resultó la firma de aquellos acuerdos entre la FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Crees que después que se aprobó y que hubo cambio de gobierno, hubo un retroceso durante el mandato de Iván Duque que siguió a continuación de Santos? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre todo este tema? Bueno, indiscutiblemente cuando se firma la paz en Colombia entre las FARC y el gobierno de Santos, fue lo que se vendió, el gran suceso, el gran hito histórico, lo que más deseaba comunicarle un gobierno colombiano al mundo, porque todas las administraciones en los últimos años han buscado esfuerzo con las guerrillas colombianas y fue Santos el que lo logró, no sin tropiezos, porque fueron largos años, te decía, primero
desde el 2012, en agosto, que se dio a conocer la agenda, en Correcto. noviembre, que inició ya la fase pública, todos aquellos años 13, 14, 15 hasta el 16, y que tuvo que pasar por 2 firmas, un plebiscito que fue el no, el gran otro hito, porque lo que no se esperaba nadie era que el pueblo dijera no. Entonces fue un proceso largo, un proceso que toda Colombia ha esperado mucho tiempo, porque es una guerra de muchas décadas, no son años, son décadas, de una guerra que ha impactado en todos los colombianos. Está el que la sufrió en primera persona, pero no hay un colombiano que no tenga un conocido, un familiar, que esté la guerra, que la pueda tocar, que la pueda sentir. Ha impactado a todo el campo con mayor crueldad, pero también se ha sentido en Bogotá, se ha sentido en las grandes ciudades. Entonces, definitivamente, este esfuerzo y esta firma de la paz fue eso, el gran suceso, el gran hito, la gran noticia para Colombia, pero para el mundo, para América Latina, lo que tristemente después no fue todo lo grande, todo lo trascendente que fue el hecho en sí, porque la firma no fue el fin, aunque se pueda vender como el fin, sino el proceso de construir la paz de verdad. Porque lo que se firmó fue, ok, llegamos a un entendimiento con una serie de acuerdos, con 300 páginas, para ahora desarrollar. Lo importante viene ahora, lo importante viene que se cumplan esos acuerdos, y fue donde se torció entonces el rumbo. Exacto, precisamente te quería preguntar cuál es la situación actual de ese proceso de implementación de los acuerdos, qué desempeño está teniendo, por cierto, la organización política que emanó tras la firma de esos acuerdos, el Partido Comunes. Bueno, eso tuvo, vamos a decir que 3 fases. Una primera muy cortita, que fue los pocos meses que restaban a Juan Manuel Santos, porque ya esto se firma y ya Santos va de salida. Entonces le quedan muy pocos meses para darle, pero podría haberle dado un acelerón, pero la comodidad de que ya yo voy de salida, ya yo logré lo que quería, que este marrón, digamos, se lo coma el que sigue. Entonces, esa primera fase cortica de implementación, hubo grandes hallazgos, hubo la conversión de partido político, hubo lo más importante y lo que a veces se quiere magnificar, que es el desarme. Esas grandes, que no lo hubo a modo de escena para televisión, pero sí se produjo ese desarme, ese acto simbólico de meter, yo recuerdo aquellos fusiles, aquellas pistolas en aquellos contenedores con la ONU, funcionarios de la ONU con sus chalecos cerrando aquello, y toda aquella parafernalia. No hubo la foto del guerrillero entregando las armas porque la FARC nunca estuvo de acuerdo con esto. Esto era un proceso negociado, esto era un proceso de entendimiento, no un proceso de sometimiento, que fue lo que a veces se quiso intentar posicionar y que no era el caso. Pero Santos, en esa pequeña parte cortica de la implementación, logró grandes cosas. Pero bueno, aquello quedó así. Llegó el gobierno siguiente al que tocaba por mandato, porque recordemos que este acuerdo fue mandato constitucional y también tiene carácter internacional en Naciones Unidas. Entonces tocaba a la administración de Duque pues dar la implementación concreta, pura y dura de todo lo que se había redactado y acordado en La Habana, y sencillamente entró en esta fase donde por un discurso, donde en Naciones Unidas, en Ginebra, en intercambios con presidentes, hablaba de paz, pero por detrás tenía un freno de mano, el acuerdo engavetado en su oficina, y sencillamente nada. Incluso muchos de los guerrilleros que ya se habían desmovilizado de la FARC volvieron por su cuenta a formar las llamadas disidencias de la FARC-EP. No, sencillamente hay 2 fenómenos. Están las disidencias, que son las personas de la FARC que nunca se acogieron al proceso. Esas son las disidencias. Bueno, sí, exacto. Está el otro, son los desertores, los que se le llaman los que traicionaron el proceso, porque sí firmaron, y es el caso más emblemático de Iván Márquez, el rostro de la paz en La Habana por parte de la FARC, que sí firmó, que sí se comprometió, que hasta fue senador, y de pronto formó una estructura disidente, pero son los llamados desertores. Entonces pero son hubo dos fenómenos dentro de estos distintos. desertores que sintieron muy de cerca el peligro para su vida. Por supuesto. Exacto. Salen del acuerdo no por capricho, salen del acuerdo por algo que todavía lo que demostró que aún más que el propio gobierno de Iván Duque tuvo lo que hizo fue exactamente. Esto es una consecución de ellos. Tiene responsabilidad el gobierno, porque lo primero y parte del acuerdo es comprometerse con la seguridad
de estas personas. En el acuerdo está la no extradición de estas personas y de pronto, de la nada, se sacaron la posible extradición de Iván Márquez a Estados Unidos por un caso de narcotráfico que habría que ver dónde están las evidencias y si finalmente es real. Exacto. Y además si fue antes o después de la firma de la paz, porque eso también estaría a debate. Y después que sé, por supuesto que la vida de estas personas, de Iván Márquez, de Santrich, hoy fallecido ya, porque fue muerto en una acción de combate, y de todas estas gentes que se salieron, que desertaron, pero de alguna manera hay que entender los motivos que lo llevaron a esto y a crear después la segunda Marquetalia. Y entonces, Anisley, en medio de todo este proceso que no se ha terminado de completar la implementación de todo el acuerdo con la FAREP, comienza ahora un proceso en el que se incorpora la otra guerrilla histórica que queda activa, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que por cierto participó de décadas también ya pasadas en aquella llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Ahí estuvo agrupado el M-19, estuvo también la FAREP en un momento y por supuesto el ELN compartía en ese momento con toda esta coordinadora guerrillera. ¿Crees que cuáles hayan sido las motivaciones para que un movimiento guerrillero como el ELN se haya mantenido en el tiempo, haya perdurado ese espíritu de lucha que ellos han tenido? ¿Y por qué aún hoy mantienen la decisión de la lucha armada, si bien aceptó ya sentarse nuevamente a una mesa de diálogo con el actual gobierno encabezado por Gustavo Petro? Sí, el tema es que en Colombia, a lo mejor voy a repetir esto muchas veces en este intercambio, y es la palabra complejidad del fenómeno y que no se puede simplificar la cosa. Lo primero es que uno piensa en guerrillas, piensa en el ELN, piensa en la FARC, piensa en el extinto M-19 y uno piensa que todo es un poco igual y no es así. Cada guerrilla tiene en primera su origen, aunque hayan puntos en común por temas de la tierra, de la violencia política histórica, por la no acceso al poder por las vías democráticas, tienen algún pasado en común, pero el origen, las causas, la composición y sobre todo las motivaciones, si es más militar, si es más política, si tiene más inspiración en algún movimiento comunista o en algún movimiento marxista, en fin, tienen una heterogeneidad muy grande y por tanto eso las hace que pudieron estar, como tú bien dices, en un momento unidas en alguna agrupación política y hubiese sido un poco más fácil todo, pero entre ellas hubo guerra, digámoslo así. Por supuesto. Hubo diferencias, hubo enfrentamiento político y enfrentamiento militar en el terreno. Entonces esto es muy complicado. Y hubo un momento en que se dividieron bien, incluso territorialmente, dónde opera la FARC, dónde opera el ELN. Y entonces era difícil entonces. Y habían dos procesos que esta idea no es la paz total de Petro, para nada la tenía Santos, porque la paz total es mucho más que dialogar o someter a las guerrillas. Pero sí Santos tenía claro que si no hablaba con el ELN y solamente pactaba con la FARC, la paz era ficticia. Exacto. Era ficticia. Entonces esto viene de atrás. Empezó todo con la FARC, era la más grande, la más importante, y la idea de desmovilizar 10.000, 13.000 hombres, calaba más a los medios de comunicación y a la opinión pública que la guerrilla del ELN, que aunque aquí todas las cifras son como que no son exactas, relativas, pero se le atribuyen 2.000, 3.000 hombres, es una guerrilla más pequeña. Entonces eso también influye a la hora de vender este producto mediático, que los medios es un punto aparte en Colombia en materia de guerra. Pero sencillamente te decía, todo esto influye en que el ELN se haya mantenido porque le dieron la prioridad de diálogo a la FARC y entonces ellos tenían como sus reservas. Bueno, entonces te propongo, ya lo mencionaste, que este proceso ya está incorporando al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, pero te propongo abordar ya este proceso ya que está transcurriendo, hay que reconocerlo así, gracias también al nuevo gobierno encabezado por Gustavo Petro, después de una pausa. Claro. Y entonces seguimos acá, amigos, en Mundo 2020, y en momentos estaremos de vuelta con nuestra invitada, Anisley Torres. Seguimos en Mundo 2020. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, segunda guerrilla histórica de Colombia, casi desde su fundación realizó intentos de alcanzar acuerdos con el gobierno colombiano. El primero fue con el gobierno de Alfonso López Michelsen,
a mediados de los 70. Volvieron a intentarlo a inicios de los 90 con el presidente César Gaviria y a finales de esa propia década con Ernesto Samper. También lo intentaron con el ultraderechista Álvaro Uribe Vélez entre 2005 y 2007, pero lógicamente resultó infructuoso, hasta que en 2014 comenzaron un proceso de diálogo con una delegación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, precisamente mientras transcurrían en La Habana los diálogos de paz con la FARC-EP, que fructificarían en el histórico acuerdo alcanzado a fines de 2016. Lamentablemente, el proceso iniciado con Santos por el ELN fue cancelado con el inicio del mandato de Iván Duque, quien en ningún momento mostró interés por el diálogo e incluso obstaculizó continuamente la implementación de los puntos pactados en el acuerdo alcanzado con la FARC-EP. En síntesis, el ELN ha dialogado en busca de la paz con las dos corrientes históricas más poderosas en la historia política de Colombia, liberales y conservadores. Sus representantes nuevamente han aceptado dialogar ahora con el gobierno de Gustavo Petro. Sobre ello estaremos dialogando en instantes con nuestra invitada, la periodista Anisley Torres. Recuerden seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Tienen nuestras direcciones en sus pantallas. Seguimos en Mundo 2020. No se vayan. Estamos de vuelta, Anisley. Seguimos hablando acá en Mundo 2020 en Cubavisión Internacional sobre el tema de la paz en Colombia. Anisley, antes de la pausa habíamos comenzado ya a hablar de que el ELN, la segunda guerrilla histórica de Colombia, tras varios intentos por alcanzar acuerdos con diferentes gobiernos en el transcurso de toda su vida, incluso gobiernos liberales o gobiernos conservadores, con diversidad política, había intentado hacer conversaciones, por unas razones u otras se habían interrumpido. En el año 2014, mientras sesionaba aquí en Cuba los diálogos de paz con la FARC-EP, el gobierno de Santos también logró que el ELN aceptara comenzar a dialogar. Pero recordemos que con la llegada del gobierno de Duque, ya lo habíamos dicho anteriormente en el programa, con Duque ahí en la Casa de Nariño, todo quedó cancelado. Pero ahora hay una nueva coyuntura, Anisley, hay un gobierno de izquierda con un presidente que, recordemos, también tiene sus antecedentes de haber pertenecido al M-19 y que además ha defendido con reiteración los valores que aportan los desmovilizados y sobre todo lo que en su momento hicieron ex miembros del M-19 que participaron en la discusión y aprobación de la actual Constitución Política de Colombia que se estampó en 1991. Te pregunto entonces, ¿crees que esta es una coyuntura favorable para lograr acuerdos en los puntos pactados en la agenda que se está ahora discutiendo entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro? Creo que es una coyuntura inmejorable. No existen otras condiciones para, desde el punto de vista objetivo y subjetivo, para encauzar un proceso que no sean estas. Por primera vez en la historia moderna de Colombia hay un gobierno que se identifica con los procesos guerrilleros porque tiene como presidente a un ex guerrillero, aunque ya te decía, características diferentes, pero entiende el proceso de la rebelión en Colombia, de la lucha armada, la entiende, aunque no sea el momento actual propicio para seguir con ese método de obtención del poder, pero lo entiende. En segundo lugar, tiene entre sus prioridades, de hecho fue su primera ley de gobierno, la paz, entendida como un proceso de paz total, que no es una paz solamente con los grupos guerrilleros de naturaleza política, sino una paz con todos los actores armados en una Colombia que se dice que ahora mismo puede tener entre 5 o 6 estructuras armadas ilegales y entre 20 conflictos atomizados en toda su geografía. Entonces entiende que hay que entenderse con los guerrilleros, que hay que entenderse con los narcotraficantes, paramilitares, con las bandas criminales, con toda esa... Con los grupos creados por los grandes hacendados ganaderos. Exacto. Con todo ese gran conglomerado heterogéneo de actores militares ilegales que se oponen entre sí y que se oponen a las Fuerzas Armadas del Estado. Él lo entiende así, es un presidente progresista de una izquierda. Todas las izquierdas no son iguales, pero es de una izquierda en Colombia, lo más a la izquierda que hemos tenido un político en Colombia, con un gobierno que tiene un abanico amplio de propuestas. Entonces,
una voluntad, que es lo primero y más importante. Entonces las condiciones son inmejorables y el momento es inmejorable. Que se logre o no es otro asunto. Anisley, en el pasado diversas cuestiones de orden geopolítico, cambios de gobierno, habíamos hablado ya de ello, generó que países que han apoyado negociaciones anteriores entre el gobierno colombiano y el propio ELN hayan suspendido su participación. ¿Cuáles son, a tu juicio, las ventajas y desventajas que trae este grupo rotatorio de países que participan como acompañantes, como garantes, y si es posible que en esta ocasión sí se pueda acompañar las negociaciones, auspiciar un verdadero diálogo de paz? Bueno, es importante, desde el primer momento lo fue con la FARC y lo evidenció, y es muy importante ahora que cada vez más países se sumen al respaldo del proceso de paz en Colombia. La comunidad internacional necesita acompañar este proceso como mismo acompañó el de la FARC. Muchos más países implicados en los distintos papeles, roles de garantes, roles de acompañantes, roles de auspiciadores o de prestar su territorio y su casa para hacer, para darle cobija a estos diálogos. Es importante que eso suceda y que se amplíe, y en este caso se ha ampliado y muchísima gente, muchísimos gobiernos se ha brindado a España. Muy significativo el papel de Venezuela y de México. Exacto, México, que no solo con el proceso colombiano, México con López Obrador es un líder indiscutible para América Latina y para todos los procesos de entendimiento, y eso merece un programa aparte. Y ahora este diálogo es una prueba de ello. Y es una prueba de ello. Y entonces es importante que toda la comunidad lo acompañe. El tema rotatorio es una exigencia muy particular del ELN, que no ha querido, a diferencia de la FARC, como que sentarse en un solo lugar, sino implicar a todos. Es algo muy de ellos. Cuando yo conversaba con el entonces comandante primero del ELN, me lo contaba. Nosotros queremos que fuese rotatorio, y de hecho no ha sido como ellos lo idearon, porque al final las condiciones objetivas de gobiernos, en aquel momento como Brasil, como Ecuador, después con un Lenín Moreno, las condiciones políticas de esos gobiernos que ellos querían implicar como sede rotatoria, pues impidieron un poco que eso fuera así. Pero bueno, es algo muy particular de ello. Pero lo importante es que esos países se impliquen, acompañen, estén presentes y hagan presión ante la comunidad internacional para que el proceso se sienta acompañado, se sienta en un nivel como lo merece, porque la paz de Colombia, y parece algo como una frase, pero no es la paz de América Latina, es la estabilidad regional latinoamericana y por supuesto incide en la geopolítica mundial. Estás demostrando que realmente es un proceso de altísima complejidad todo esto en torno a la paz en Colombia. Anisley, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a publicar un informe de varios volúmenes en el segundo semestre del pasado año, encontró que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, era entre todos los actores armados que han estado presentes en este largo conflicto colombiano, el que menos daño había hecho y había provocado en la población civil no combatiente, o sea, la población totalmente ajena a este conflicto, o no totalmente, aparentemente, sin fusil, exacto. Pero y en tiempos recientes, tanto el presidente actual, Gustavo Petro, como la propia guerrilla del ELN han demostrado mediante gestos que efectivamente están muy dispuestos al diálogo. La insurgencia ha liberado unilateralmente a prisioneros que tenía, el gobierno ha mostrado sincera preocupación que no habían tenido quizás gobiernos anteriores por los prisioneros del propio ELN que están en el sistema penitenciario colombiano. A partir de ahí te pregunto, ¿podrían esperarse en el futuro gestos más importantes, digamos, como un alto al fuego bilateral, que confluyan ambas partes, coincidan en ese alto al fuego? ¿Veremos un acuerdo para la ansiada paz en Colombia después de este proceso de diálogo? Esas son las preguntas del millón, pero bueno, uno se aventura un poco a dar contexto para que la opinión pública pueda entender lo difícil de llegar a ese punto y por qué tarda tanto, porque yo recuerdo y siempre hago la anécdota que durante la FARC la gente en la calle lo único que me preguntaba era, ¿pero por qué esta gente se demora tanto en ponerse de acuerdo? Yo le decía, piensen en un matrimonio muy mal llevado, ¿cuánto cuesta ponerse de acuerdo? Y lleva eso a la enésima potencia. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, lo que me preguntabas concretamente del cese del fuego. El cese del fuego bilateral no se va a dar como un gesto.
se va a dar como proceso, como producto de una negociación. De la propia negociación. Gestos unilaterales, de tregua unilateral del ELN, ya la hemos tenido, la tuvimos ahora por Navidad y fin de año. Eso puede pasar. Puede pasar en todas estas fechas que ellos tienen muy a lo religioso, a lo festivo. Puede pasar un gesto unilateral del ELN y se ha visto, ahora se vio en el pasado cuando santo. Pero bilateral no se va a dar como gesto, se va a dar como resultado de un acuerdo. Y te lo explico así porque ya eso fue precisamente la primera crisis que tuvo este proceso de diálogo en esta fase con el gobierno de Petro, que fue en diciembre, enero, ahora recientemente 2022-2023. El 31 de diciembre, Petro le estaba informando a la opinión pública que había decretado un cese el fuego con las 5 estructuras irregulares armadas. Sí. El 31 de diciembre, tremendo notición, pero se olvidó hacer el énfasis en la palabra decreto. El resto de las estructuras, excepto el ELN, lo acató. El ELN se salió del juego. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Quiere poner la podrida? No, porque no entiende de decretos. En una mesa de diálogo, los dos son iguales. Exacto. Los dos tienen que acordar en una mesa que llegamos a un cese bilateral y no que una de las partes, por tener el poder legal, lo decrete. Ese fue el primer impasse, la gran crisis, pero bueno, se salió de eso, porque ya te digo, son las condiciones inmejorables y por tanto puede haber un entendimiento y salir de estos impasses mucho más fácil que con gobiernos de Santos, con gobiernos de Duque, que lo importante era poner un pretexto y salirse de esto. Entonces, esto es lo que se está discutiendo en este segundo digamos, proceso. Sí, no, la segunda fase de la mesa de diálogo que tiene ahora lugar en México, el punto número 1 que está sobre la mesa es un cese bilateral de fuego. Bilateral. Autora del libro De La Habana a Bogotá, Desacuerdos de paz. Exacto. Anisley, a partir de la experiencia esta que has tenido, que te permitió, fruto de ello, escribir este libro, te pregunto ya para finalizar, una de las cosas que ha insistido el ELN es que para llegar a un proyecto soberano, ellos insisten en que no haya intervención de Estados Unidos como atizador de la guerra en Colombia. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Que es importante que Estados Unidos no esté, o sea, que esté, pero para acompañar, porque es parte de la guerra, y que ojalá pueda ser la segunda parte del libro ahora para completar este proceso con el ELN y que tuviera algo así como paz total en su título y poder contárselo al mundo y que sea la gran noticia de verdad. O sea, que tu próximo título sea de verdad acuerdo y no desacuerdos de paz en Colombia. Que pudiéramos quitarle el des. Muy agradecido, Anisley, por haberte tenido acá en Mundo 2020, sobre todo para un tema tan importante como es el de este largo proceso que ha llevado Colombia para llegar a la paz. Paz que, como bien dice Anisley, estamos anhelando todos. Los esperamos en una próxima entrega de Mundo 2020.